¿Qué pasó hace 20 años en Bilbao? ¿Quién tuvo que recordarle a Fernando Grande Marlaska, cuando era juez allí, que la lucha contra ETA está reñida con la cobardía? ¿Por qué es en ese momento en el que él empezó a odiar a la Guardia Civil? Según ha asegurado esta mañana en sede parlamentaria la diputada de Vox, Macarena Olona. La verdad es que nos ha dejado a todos con la gran duda. La diputada de Vox se refería a algo en concreto. Trataba de recordarle a Marlaska algo que él también sabe, pero ninguno de los dos ha querido explicar. El caso es que con ello la diputada pretendía afear la conducta de un ministro, que antes fue juez, que hubo un tiempo en el que llevaba a hombros el féretro de uno de sus compañeros asesinados por ETA, como José María Lidón, pero que años después aplaudía a los batasunos y a los bildutarras en el Congreso con los que su partido está pactando y negociando. Esa ha sido una de las incógnitas que nos ha dejado la sesión del Congreso de hoy. La otra, saber a qué crisis constituyente se refería el ministro de Justicia. ¿Estamos en una crisis constituyente? ¿Qué habrá querido decir? Más vale que nos lo explique. Más allá de estos interrogantes, de estos arcanos que nos ha dejado la sesión parlamentaria, lo que nos ha dejado claro es que la crispación ha venido para quedarse. Se ha instalado definitivamente el debate político nacional. Hace unas semanas inauguró la nueva época Pablo Iglesias insultando a unos y a otros, provocando a Cayetana Álvarez de Toledo llamándola marquesa o metiéndose con Vox diciéndoles que lo que querían era dar un golpe de Estado. Parece ser que lo ha conseguido instalar esa crispación. ¿Se acuerdan cuando Zapatero le confesaba a Iñaki Gabilondo que nos interesa que haya tensión, hemos de dramatizar? Bueno, pues da la impresión de que la izquierda española ha optado por lo mismo. A cualquier diputado de izquierdas que se le acuse de cualquier cosa, va a responder con los tópicos de siempre, con la extrema derecha y con que Isabel Díaz Ayuso es la culpable de todo lo que pase. De esos temas hablamos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, nos pueden sintonizar a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Nos encuentran, como siempre, en nuestro canal de YouTube, Distrito Televisión, Distrito TV, y también en Twitter y en Facebook. Y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, tienen para ello el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Y Carlos Díaz Pache, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Pues muy bien, encantado de estar aquí y recuperar un poquito de la antigua normalidad. Algo de la antigua normalidad, que veremos la nueva en qué queda, si eso no es normal. Gracias por estar con nosotros. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que España está siendo arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Para hacerlo, no tienes más que entrar en la página web patreon.com/distritotv o bien llamar al teléfono 913-719-167. La bronca y la crispación se ha instalado definitivamente en el panorama político español. Lo hemos podido comprobar en el Congreso de los Diputados. Cuando se inició la pandemia, la sensatez y la responsabilidad llevó a la oposición a prestar todo su apoyo a las medidas tomadas y al decreto del estado de alarma. Pero con el tiempo, las ocultaciones de información, las mentiras, el falseamiento de los datos, la improvisación, la falta de coherencia en las medidas adoptadas, la incompetencia y la falta de diálogo han ido aislando al Gobierno. Toda la oposición, salvo Ciudadanos, le han ido dando la espalda y el Ejecutivo ha optado por ir elevando el tono de crispación. Hace unas semanas Pablo Iglesias puso en marcha la técnica de provocar tensión. Lo hizo llamando marquesa a Cayetana Álvarez de Toledo y acusando a Vox de querer dar un golpe de Estado. La táctica funcionó
y la crispación parece haberse instalado en el debate político. Hoy el presidente del PP, Pablo Casado, ha tratado de rebajar esa tensión haciendo un llamamiento a la unidad. Hasta 4 pactos de Estado le ha llegado a ofrecer a Pedro Sánchez, pero este los ha despreciado. Casado ha dejado la pelota en el tejado del gobierno, pero la respuesta ha llegado en forma de acusación. Ustedes se alían con la extrema derecha para derribar al gobierno. Ni siquiera ha valorado los 4 acuerdos que le hemos ofrecido. Si hoy usted tampoco valora estas propuestas tan necesarias, quedará muy claro para toda España que es usted y sus socios los que esparcen el veneno de la confrontación a todos los españoles. Nosotros hoy hemos dejado aquí el antídoto. De usted depende. La pelota está en su tejado. Lo que han visto es a una derecha y a una ultraderecha creando un frente común para hacer descabalgar a un gobierno legítimo y democráticamente elegido por los ciudadanos. ¿Y sabe cuál ha sido el resultado? Un gran fracaso. El gobierno está en pie, gobierna, legisla y la cuestión que ustedes tendrán que dirimir durante los próximos meses es qué camino van a tomar, señor Casado, el de la bronca o el de la unidad. De nuevo se agita el fantasma de la extrema derecha como único argumento cuando no se tienen otras explicaciones. También hemos asistido a un nuevo enfrentamiento entre Cayetana Álvarez de Toledo y Carmen Calvo. La portavoz del PP ha recriminado al gobierno que aparte al leal Pérez de los Cobos y apoye al desleal Trapero, pero la vicepresidenta ha dicho que el gobierno nombra y ciesa a quien quiere. Una semana ustedes han apartado al leal Pérez de los Cobos y han auxiliado al desleal Trapero. Lo primero mediante una decisión ilegal del todavía ministro Marlaska, que no sé qué hace en su escaño aún, y lo segundo mediante un uso inmoral de la Fiscalía. Ustedes andan legitimando y consintiendo a los golpistas, ellos sí, mientras ultrajan a los demócratas. Le voy a decir por qué estáis sentado. Porque el presidente legítimo y constitucional de España está sentado aquí y es quien nombra y quien cesa. En democracia y en el Estado de Derecho, la única verdad incontestable es el cumplimiento de las leyes, de todas, y todos por debajo de la ley. Tómese un café conmigo, con un par de horas por delante, acéptelo. Invitaciones a café y todo. Bueno, el caso es que la purga llevada a cabo por el gobierno en la cúpula de la Guardia Civil ha sido también motivo de crítica por parte de Vox. Macarena Olona ha acusado al ministro Marlaska de odiar a la Guardia Civil por un episodio de cobardía ocurrido hace 20 años que no ha especificado y le ha reprochado que llevó el féretro del juez José María Lidón, asesinado por ETA, pero después aplaudió a los herederos proetarras. Marlaska, ante estas palabras, ha optado por alardear de haber sido objetivo de los terroristas. Hay 2 imágenes que muestran su degradación, ministro. Una de 2001, cuando usted era uno de los 6 magistrados que portaba el féretro de José María Lidón, vilmente asesinado por ETA, y otra del año 2019, diciembre pasado, cuando era uno de los ministros que aplaudía precisamente a los herederos proetarras en esta Cámara. La realidad que esconde la destitución del coronel Pérez de los Cobos, como la del coronel Sánchez Corbí, como la de apartar a los mandos de la Guardia Civil del Gabinete de Coordinación y Estudios, es que usted odia profundamente a la Guardia Civil. Y el origen de ese odio, ministro, está hace 20 años en Bilbao. Le pido que aflore la verdad y que diga a su presidente, al Partido Socialista, a todos los presentes aquí en esta Cámara, qué ocurrió hace 20 años en Bilbao, cómo tuvieron que recordarle que la lucha contra ETA no es compatible con la cobardía y qué hizo usted, o más bien qué dejó de hacer como magistrado para evitar que determinada información saliese a la luz pública. Le habla, y quien usted sabe y portaba evidentemente ese féretro con mi compañero José María Lidón, asesinado vilmente por la organización terrorista ETA, es el mismo que está aquí de pie delante suyo. Es el mismo que ha sido amenazado por la organización terrorista ETA. Es el mismo que ha sido objeto de 2 ataques frustrados de la organización terrorista ETA. ¿Qué pasó hace 20 años en Bilbao? ¿Quién le recordó a Marlaska que eso de la cobardía no es compatible con la lucha contra ETA? ¿Qué es lo que le motivó, según dice la diputada, a odiar a la Guardia Civil? Carlos, muchas preguntas han quedado sin respuesta. ¿Tú sabes a qué se referían? No tengo ni idea, no tengo ni idea. La verdad es que a mí no me gustan mucho las insinuaciones. Yo creo que si hay que hacer una acusación se hace y si no hay que hacerla, pues se calla. Pero eso de insinuar, de tirar la piedra y esconder la mano, no me parece demasiado razonable. Entonces, si alguno de los dos lo quiere aclarar, que lo aclare, pero a mí esa política de andar
insinuando que han ocurrido cosas, pero no atreverse a contarlas, no me gusta demasiado. Pero el gobierno habla de crispación, el presidente habla de crispación, cuando es realmente esa Adriana Lastra la que anda con la crispación, hablando de odio a Pablo Casado, hablando de deslealtad, hablando de mentiras, hablando de bulos, llamando cacatúa al secretario general del Partido Popular, es decir, volando todos los puentes. Crispación es que la presidenta del Congreso retire unas palabras del día de las sesiones de manera unilateral y la presidenta del Senado no quiera mover ni un dedo cuando un diputado de Más Madrid llama fascistas a diputados que están en la Cámara del Partido Popular. Crispación es que el vicepresidente Iglesias hable de golpe de Estado de manera abierta, insinuando o diciendo abiertamente que parte de los diputados que están en el Congreso quieren dar un golpe de Estado, llamando marquesa a nuestra portavoz, con esa sonrisita diciendo cierre la salida cuando se va un diputado. Es decir, todo eso es crispación que forma parte de la estrategia del Gobierno. Una crispación que se hace en todas las últimas semanas, porque enfrentamientos siempre hay en el debate parlamentario y críticas y ataques, pero este nivel de insulto, de crispación y de tratar de buscar sacar de las casillas al oponente es una estrategia que desde hace unas semanas se ha puesto en marcha y parece que está funcionando. Sí, porque hay muchas cosas de las que hablar, hay muchas cosas muy importantes, hay muchos muertos sobre la mesa, hay datos que no se dan, lleva pues 15 o 20 días sin saber, llevamos 15 o 20 días sin saber cuántos muertos cada día hay en España por coronavirus, porque el señor Simón y el señor Illa no quieren darnos esos datos. Llevamos 10 o 15 días que hay muertos en las comunidades autónomas, pero ninguno en España. La Comunidad de Madrid tiene muertos todos los días y en España hay 0. Esto no puede ser. Nos ocultan esos datos, nos ocultan mucha información y para tapar la incapacidad del Gobierno para gestionar esta pandemia y la incapacidad para gestionar la crisis que vendrá a continuación, pues se dedican a la crispación. Además ha dicho el presidente una cosa muy llamativa. Ha dicho que tenemos que elegir entre bronca o unidad, que es como decir que o el caos soy yo. Sí, o el caos soy yo, porque unidad no significa que podamos llegar a un entendimiento. Unidad significa que tenemos que ser sumisos a lo que dice el Gobierno, porque unidad habrá que hacer una negociación, habrá que exponer las posturas que tiene cada uno. Pero este Gobierno ya tuvo lealtad institucional al principio de la crisis. Bastante más que Esquerra Republicana, por ejemplo. Un partido como el PP le ofreció más apoyo al Gobierno que sus propios socios de investidura. Le ofreció apoyo. Llegó el momento en el que se abstuvo y advirtió: hay que buscar un plan B, no podemos prolongar el estado de alarma. Esto es una excepción constitucional. Tenemos que darnos cuenta que seguimos en una excepción constitucional desde hace más de 3 meses. Es decir, en ningún país de Europa o en ningún país del mundo están teniendo una situación de excepcionalidad tan larga como en España. No hay razón para justificar este estado de alarma. Se lo dijo nuestro presidente Casado, le advirtió de antemano, le dio un tiempo para poner en marcha las alternativas que fueran necesarias, la ley de seguridad, es decir, mantener la seguridad de los ciudadanos con legislación ordinaria, porque esto es una situación de excepcionalidad. Y no quiso hacer nada, dijo: no hay plan B, o yo o el caos, no hay absolutamente ningún plan B, hasta que se le retiró el apoyo. Y entonces llegaron los nacionalistas independentistas de Esquerra Republicana, llegó Bildu, llegaron los otros que a aceptar ese estado de alarma que no habían aceptado anteriormente, no por razones sanitarias, no para proteger a la ciudadanía, sino para obtener más rédito. Recordemos que Adriana Lastra firmó de su puño y letra un acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral, luego se desmintieron diciendo que eso no lo iban a hacer así. Bueno, todo ese desastre de la gestión de la pandemia y de la pospandemia es lo que quieren tapar con esa crispación y que parezca que el Partido Popular está solo en la bronca, cuando lo que está haciendo es proponer soluciones que no se aceptan absolutamente ninguna porque nunca quieren dialogar. Pasa lo mismo cuando se hacen las reuniones de los domingos con los presidentes autonómicos, que muchos presidentes autonómicos se quejan de que le plantean cuestiones, le plantean preguntas, le plantean propuestas y que el presidente del Gobierno no les contesta a ninguna otra. Isabel Díaz Ayuso es una de ellas, que durante semanas estuvo preguntando al presidente del Gobierno cuestiones y nunca obtuvo respuesta, ni en esas conferencias ni en las cartas que le mandaban. En las ruedas de prensa pasa lo mismo con los periodistas, preguntan una cosa y los comparecientes contestan manzanas traigo, o sea que está en toda. Cristiano, lo han conseguido. Resulta que estamos debatiendo de crispación, de discusiones, de cosas puntuales y de ataques, pero no estamos debatiendo de la gran tragedia que está viviendo España con 47.000 muertos. Efectivamente, han conseguido, bueno, yo creo que están bastante preocupados los políticos del Congreso, los diputados, porque la sociedad española se ha dado cuenta de cómo trabajan y a qué van al Parlamento. ¿Por qué? Porque la gente ha tenido tiempo.
la gente se ha quedado en su casa durante este confinamiento y ha estado mucho más pendiente de la política de lo que es habitual. Han podido seguir de cerca la labor que hacen nuestros diputados y la sociedad se ha dado cuenta de que todo se resume en crispación, en comunicación por parte de los partidos políticos de sus estrategias, pero en pocas reformas para salvar España. Y lo digo por parte de los diferentes colores ideológicos del Congreso. La ciudadanía se ha dado cuenta que ese afán de unidad no existe ese tender la mano, porque tendría que haber surgido el primer día, cuando empezó la pandemia, cuando veíamos lo que se nos venía encima, tenía que haber salido esa unidad política que cuando nos dimos cuenta ya estaban enfrascados en un discurso entre derechas e izquierda, atacándose unos a otros, atacando a las propias comunidades autónomas. Entonces, no, Cristiano, eso no es así, Cristiano. Al principio la oposición prestó apoyo leal al gobierno. Fue el gobierno el que, a base de no ofrecer diálogo, fue perdiendo ese apoyo. ¿Solo Ciudadanos está al lado del gobierno? Nosotros, yo creo que al principio todos esperábamos un gran acuerdo nacional y que hubiera realmente voluntad política de llegar a ese acuerdo para salvar a España en lo sanitario, en lo económico, en lo social, pero realmente ese acuerdo nunca se ha materializado. Y ahora vemos que la crisis sanitaria parece temporalmente resuelta, vemos una durísima crisis económica que va a venir a nuestro país y sin embargo seguimos sin un gran acuerdo nacional. No sé a quién culpar en este momento, lo que sí he visto es ausencia de la política real. Los españoles tienen que darse cuenta de que la política hay que dignificarla, hay que ser útil a los ciudadanos. No podemos estar en estrategias partidistas, es decir, si Adriana Lastra sale atacando al Partido Popular y Teodoro García Egea sale atacando duramente al Partido Socialista, no vamos a llegar nunca a ningún lado. Y ese camino a los españoles les ha decepcionado. ¿Por qué? Porque esperábamos soluciones. Yo entiendo que el gobierno se equivocó duramente al tomar siempre medidas de forma unilateral sin consultar a la oposición. No es normal que el presidente del gobierno, con una crisis sanitaria tan dura como la que hemos vivido, no llamara constantemente para informar al líder de la oposición. Es lógico, eso no es normal. Es más, no es normal que no tuvieran diálogo frecuente con las comunidades autónomas hasta estas videoconferencias de los domingos. Pero sinceramente, todos los españoles esperaban más y al final, ¿sabes quién ha salvado a España de la crisis? La responsabilidad y el sentido común de los ciudadanos que vivimos en España, que hemos sabido tomar las medidas sanitarias para cuidarnos y cuidar a nuestro entorno en vez de este gobierno, que era el que tenía que haber puesto soluciones sobre la mesa. Por eso hemos tenido el confinamiento más duro de Europa y por eso vamos a tener la salida de la crisis más dura de Europa, porque no son capaces de ponerse de acuerdo. Pues y entonces a estos ciudadanos es a los que el gobierno ha dejado abandonados, porque ninguna de las medidas que ha tomado van a ir en su rescate. Las medidas sanitarias fueron un error y eso causó muertes. Las medidas económicas son insuficientes y no han ayudado a nadie. Estos ciudadanos, a los que yo también aplaudo igual que tú, porque gracias a ellos hemos salido adelante con este confinamiento, son los que han quedado abandonados por este gobierno. Totalmente de acuerdo. La ciudadanía es la que ha salvado el país. La responsabilidad de los españoles, que siempre han demostrado que en tiempos difíciles son capaces de dar la talla, y ha habido ausencia de grandes acuerdos políticos y ahora mismo todo esto que hablamos de la Comisión de Reconstrucción, el Pacto de Reconstrucción, ha quedado en nada. Y hoy, con los datos de paro, con los datos del PIB que vamos a tener, las previsiones económicas que hay, hemos visto el Congreso de los Diputados hablando de la crispación, porque se han dado cuenta que se han dedicado 3 meses a crispar, en vez de trabajar en las soluciones que necesitan los españoles. Y la gente ahora mismo está empezando a salir, pero ha estado estos meses muy pendientes de la labor política, de lo que sirve la política en este país, de lo útil que es la política o lo no útil que ha demostrado ser en algunos casos, y ahora mismo van a pasar factura. Van a pasar factura a la irresponsabilidad de personas que no han sabido tener altura de miras para llegar a grandes acuerdos para salvar a España. El gobierno pretende precisamente esto, que se ponga el ventilador y que se repartan las culpas por igual, que se diga que en el Congreso no ha habido un acuerdo y que por tanto cada uno de los diputados del Congreso no han tenido la responsabilidad de hacer un acuerdo, pero un acuerdo no se puede hacer si las distintas partes no quieren. Entonces una parte puede estar completamente volcada en llegar a un acuerdo, que si la otra no quiere es imposible. Si no hay diálogo, si el presidente del gobierno, el gobierno que se ha arrogado poderes extraordinarios, los más extraordinarios de la democracia, no quiere llegar a un acuerdo, si no responde al teléfono, si no responde a los presidentes autonómicos, si no responde a las ofertas que le hace el Partido Popular de alternativas para no tener que tener una excepcionalidad democrática como es el estado de alarma, para poder tener la protección de los ciudadanos con legislación ordinaria, si no responde a los pactos de Estado que ha propuesto Pablo Casado, entre otros días hoy, el Pacto Cajal por la sanidad, un pacto para la reconstrucción económica a corto
corto y a medio plazo, una comisión en el Senado para gestionar lo social y lo autonómico, una oficina de atención a las víctimas del COVID, si no responde a ninguna de estas cosas que se lleva haciendo el Partido Popular permanentemente en estos últimos 3 meses, si no responde, no se puede llegar a un acuerdo y no se pueden repartir las culpas por igual. El Gobierno llegó tarde, se arrogó una responsabilidad extraordinaria y no quiere gestionar esa responsabilidad. Es decir, ha tenido todos los poderes y no quiere ninguna responsabilidad. Por ejemplo, Pablo Iglesias, yo creo que después hablaremos de eso, con el tema de las residencias y los servicios sociales, se arrogó toda la responsabilidad, desapareció y no ha hecho absolutamente nada. Llegó tarde el Gobierno, hizo el estado de alarma tarde, permitió el 8M. Un estudio de FEDEA, sabéis que estudiaba qué hubiera pasado si se hubieran decretado las medidas de confinamiento solo una semana antes, pues se hubieran evitado el 62% de los contagios. Imaginaos eso en las miles de vidas que se hubieran podido salvar si hubieran llegado un poquito antes. Según el Financial Times, España ha sido el país que más tarde ha llegado del mundo, más tarde que Italia, más tarde que el Reino Unido, más tarde que Estados Unidos, más tarde que ninguno. El país que más tarde ha llegado. Y con esos mimbres, con esa gestión, el presidente nos dice que o incondicionalmente con él o estamos en la bronca. Y eso no lo vamos a aceptar de ninguna manera. Yo entiendo, además comparto que España ha llegado tarde y la verdad es que la situación siempre la hemos definido como extraordinaria y eso no lo niega ningún partido político. Pero es verdad que para poder llegar a acuerdos hace falta autocrítica por ambas partes, tanto por parte de la izquierda como por parte de la derecha. Es decir, nadie en su sano juicio y nadie, ni aunque fuera súper inteligente en cierto modo, pudiera haber gestionado todo perfectamente. Y se han cometido errores por parte del Gobierno de la Nación, por parte de gobiernos autonómicos, en una situación que todos, como decía anteriormente, definimos como extraordinaria. Pero para poder extender esa mano, hace falta hacer esa labor de autocrítica. Y el Gobierno, por ejemplo, tenía que reconocer que ha llegado tarde, tenía que decir que ha cometido decisiones erróneas, tenía que decir que cuando puso el mando único en Sanidad, el Ministerio de Sanidad no estaba acostumbrado a gestionar y con lo cual se cometieron gravísimos errores y se perdieron vidas por culpa de esos errores. El Gobierno tiene que hacer esa labor de autocrítica, al igual que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tuvo aciertos al principio, pero también cometió errores y tenía que hacer esa labor de autocrítica, con lo cual nosotros lo que esperamos, la ciudadanía, es esa mano tendida por ambas partes fuera real, que esos 4 pactos que propone el señor Casado hubiera voluntad real de llegar a esos acuerdos y transformarlos en realidad. A mí me parece muy buena estrategia plasmarlos y decirle al presidente del Gobierno que nos explique qué no le gusta de estos 4 pactos. Pero aquí lo que necesitamos es un gran acuerdo de Estado y no uno diciendo una cosa y otro diciendo la contraria. Sánchez ha estado muy mal al no responder a la pregunta del señor Casado, su postura concreta sobre dichos pactos, pero todos los españoles hubiéramos esperado grandes acuerdos con anterioridad y ahora, en las puertas de esta gran crisis económica que tenemos, las puertas, no, la crisis que ya está implantada en nuestro país, la sociedad sigue esperando soluciones políticas y, sinceramente, los que hemos visto el debate parlamentario hoy nos preguntamos si ya con las crisis económicas, con los datos que hay sobre la mesa del Banco de España, de la OCDE, no son capaces de llegar a acuerdos, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir en este país para que el PSOE y el Partido Popular se pongan de acuerdo por el interés general de los españoles? Darme un ejemplo de lo que tiene que pasar en España, porque con 40.000 muertos, que dan algunas cifras, no ha sido suficiente. Pues lo que tiene que ocurrir es que no repartamos la culpa por igual, que no estemos en la equidistancia de que ninguno de los dos ha tenido voluntad, porque el Partido Popular ha aprobado el estado de alarma que propuso el presidente Sánchez, ha aprobado muchas de las prórrogas que puso sobre la mesa el presidente Sánchez, le ha propuesto pactos de Estado, va a votar a favor del ingreso mínimo vital. Es decir, todo esto son realidades, no son humo, son votaciones en el Congreso para llegar a una unidad. Y cada propuesta que se ha puesto sobre la mesa por parte del Partido Popular ha sido absolutamente ignorada. Y hablas de autocrítica. Yo he escuchado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid decir que ojalá hubiera llegado antes, que no lo ha hecho todo bien, que ojalá hubiera llegado antes porque hubiera podido salvar más vidas, pero que también fue la primera en tomar medidas y que despertó al resto de España, que tuvo que pinchar al Gobierno de España para que tomara medidas y que eso también pudo frenar muchos contagios y muchas muertes. Pero esa autocrítica no la he visto en el Gobierno de España, que dijo Carmen Calvo el otro día
que si hay que reconocer que el 8M no se tenía que haber celebrado, pues se reconoce y que no pasa absolutamente nada. Hombre, eso no es serio, no es autocrítica y es una falta de consideración con todas las familias que han perdido a personas en estas fechas. Pero sí es tremendo, cada vez que acusan al gobierno de mentir, contesta con una mentira más gorda, diciendo, pero si nosotros hemos sido los que más test hemos hecho de todo el mundo, pero si nosotros fuimos el país que primero tomó medidas, es decir, encima quiere ser el número 1 de los rankings de popularidad. Sí, cuando es todo mentira, y precisamente con lo de los test, el gobierno, recordemos que engañó a la COE dando datos falsos, que la COE sacó un informe, sacó un tuit, sacó una nota de prensa diciendo que España era de los países que más test había hecho, y cuando se descubrió el pastel tuvo que corregir y nos pasó del tercer puesto, creo que era, del quinto puesto, al 17. Estaba entre los 10 primeros, tuvo que bajar a los siguientes. Bueno, la COE después tiene que hacer estimaciones de cómo nos va a ir en el futuro, y evidentemente no son halagüeñas, porque sabiendo el gobierno que tenemos y sabiendo las mentiras que le hace hasta ellos mismos, pues difícilmente puede confiar. Pero también nos ha corregido la OMS con el número de muertos, nos ha corregido la Unión Europea, nos han criticado todos los periódicos internacionales diciendo que el peor gobierno del mundo en esta crisis ha sido el de España. La verdad es que es lamentable, Cristiano, que tengamos el gobierno que tenemos, y estoy de acuerdo contigo en que ha faltado algo de autocrítica. Ya de dimitir no hablamos. Y cuidado con eso de que, es que esta pandemia ha sido en todo el mundo y nadie lo ha hecho todo perfecto, porque eso es comprar mercancía defectuosa. No, pero... España es el gobierno que peor lo ha hecho de todos. España es el país que más muertos tiene. En números absolutos solo le gana a Estados Unidos, que tiene 330 millones de habitantes frente a 47 millones que tenemos nosotros, con lo cual que nos ganen números absolutos porque tiene 109.000 cuando nosotros tenemos 47.000, parece lógico. Somos el segundo país del mundo en muertos por millón de habitantes, porque nos gana Bruselas, Bélgica, porque apuntan a los sospechosos. Si nosotros apuntáramos solo a los sospechosos más sospechosos, tendríamos muchos más de los que tenemos. Que es como dice la OMS, que hay que contarlo. Que también ha dicho el gobierno que está siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay que contar los que son sospechosos también. Y un día te cuenta 2.000 muertos menos que ayer, pero mañana te asuma otros que dice que no estaban. Luego te dice las comunidades autónomas, ahora se nota que el fin de semana no los apuntaron. Es un escándalo, y hay un montón de familias que han sufrido una situación dramática por este tema. Crispación política es lo que se ha instalado en nuestro debate nacional. Volveremos en los próximos minutos a él, pero antes querremos hacernos una pregunta. Por lo menos busquemos un lado positivo a toda esta crisis. Decía Einstein que de todas las crisis se saca siempre algo bueno, ¿no? Que se mejora. ¿Realmente nosotros mejoraremos en algo? Por lo menos en el teletrabajo habremos avanzado, por lo menos en la burocracia, que será menor y será más fácil hacer gestiones a través de Internet. Una pequeña pausa y nos lo planteamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro.
Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿Ya está habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, han sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el día 3 de cada mes, infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o en su página web arrenda.es. ¿Cambiará esta crisis nuestra manera de relacionarnos con el teletrabajo? ¿Ha llegado el teletrabajo para instalarse? ¿Ha venido a quedarse definitivamente con nosotros? ¿Mejorará nuestra manera de relacionarnos con la administración? ¿Será más fácil la burocracia gracias a los avances telemáticos? Si hay alguien que hace ya tiempo defiende esa modernización de la administración, ese es Víctor Almonacid. Es el secretario general del Ayuntamiento de Alcira, en Valencia. Como secretario de la administración local sabe lo que es la burocracia, el síndrome del vuelva usted mañana y el trastorno de falta una póliza o traiga usted una fotocopia del DNI. Hace años que lucha por la agilización de la administración y es un auténtico pionero, secretario de la administración local y experto en derecho digital. Don Víctor Almonacid, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Gracias tal? ¿Cómo estáis? por acompañarnos. Dicen que usted es un auténtico gurú en esto de la tecnología de los ayuntamientos. ¿Es eso cierto? Bueno, no sé si la palabra es gurú. Lo que sí que puedo decir, como bien ha dicho usted en la presentación, es que llevo muchos años defendiendo esta idea, ¿no? Y ahora parece que, aunque sea por una causa un tanto desgraciada, pero ya todo el mundo empieza a verlo claro. O sea que, como mucho, pionero quizá, porque es verdad, llevamos muchos años diciéndolo.
Cuando hablamos de burocracia con la administración, todos nos imaginamos que estamos haciendo una cola, cogiendo número, llegando a una ventanilla y nos dicen, no, esto no es en esta ventanilla, le falta una póliza, tiene usted que traer una fotocopia y usted ve que tiene la fotocopiadora detrás, pero dice, no, aquí no hacemos fotocopias. Esto no cabe duda de que tiene que cambiar de alguna manera, ¿no? Bueno, ya ha cambiado en muchas administraciones. El problema de la administración española es que hay 8.135 ayuntamientos y luego pues infinidad de entidades públicas, las consellerías, el propio Estado, los ministerios. El problema es que hay tantas administraciones que podremos hablar de administración electrónica cuando todas lo sean. Pero claro, no es lo mismo la agencia tributaria, que viene a cuento, ¿no?, el ejemplo, porque todos estos días estamos presentando la declaración de la renta de forma telemática, pues que a lo mejor otro tipo de administración que está todavía en el siglo XIX. El problema es de quien no ha dado el salto todavía, ¿no? Porque sí que hay buenos ejemplos de administración moderna, pero por desgracia todavía hay bastantes ejemplos de lo que usted está diciendo, ¿no? Devuelva usted mañana y de me falta un documento y además yo no le voy a hacer la fotocopia. ¿Cómo empezó usted a gestionar el cambio en este mundo informático de la administración? Pues mire, yo llevo en la administración aproximadamente 21 años y aunque ahora pues soy secretario de la administración local, que como ustedes saben pues es el funcionario, digamos, de rango más alto en un ayuntamiento, yo empecé por abajo, ¿no? Empecé, claro, enseguida uno se dio cuenta, sobre todo en esos finales de los 90, que la administración era muy mejorable. Realmente fue más una constatación de lo que no funcionaba que yo tuviera una vocación de la informática. Yo realmente soy licenciado en Derecho. Mucha gente me dice, claro, es que tú tienes esa doble vertiente jurídica y tecnológica. Digo, no, yo realmente soy licenciado en Derecho. Lo que pasa es que vi que el punto débil de la administración era la burocracia y pues desde mi rol, luego evidentemente cuando hemos podido tener más capacidad, ¿no?, desde el propio puesto de secretario general, pues sí que hemos visto que la clave para mejorar el servicio público y esa burocracia, más que mejorarla, incluso eliminarla, era la administración electrónica. Lo electrónico ayuda muy mucho a esto, pero ojo que no es lo único, porque la simplificación no es algo exactamente tecnológico, ¿no? Yo siempre digo que el mejor documento no es el electrónico, no es ni electrónico ni en papel. El mejor documento es el que no se pide, el que directamente se elimina y ya no vuelve a pedirse más al ciudadano. Esta crisis del coronavirus que hemos vivido, ¿será el espaldarazo definitivo para el teletrabajo, por un lado, y para agilización de la administración en esa administración electrónica de la que usted habla? Sí, sin ninguna duda. Y además lo podemos afirmar a día de hoy, ya lo está siendo. Administraciones que decíamos antes que tenían un poco esa asignatura pendiente, se han visto abocadas, como todas las personas, como todos los españoles, se han visto confinados y evidentemente había que trabajar, había que seguir sacando adelante los expedientes, pues pagando las facturas, todo lo que hace una administración. Entonces se ha de alguna manera probado una especie de pseudo teletrabajo bastante aceptable, pese a ser improvisado, que realmente no es el teletrabajo que debería ahora, a partir de ahora, implantarse, pero sí ha sido un teletrabajo, como digo, implantado por las circunstancias, evidentemente, deprisa y corriendo, pero la batalla psicológica está ganada. Es decir, después de 3 meses, si hay algo que ha quedado demostrado, es que el trabajo de oficina, obviamente no hablo de policía o no hablo de, pues no sé, auxiliares de servicios sociales a domicilio, pero hay trabajo, mucho, la mayoría de hecho del trabajo de una administración es burocrático y es de oficina. Ese se puede realizar perfectamente mediante teletrabajo. Ahora que tenemos, ahora tenemos la prueba de que eso es posible. Cuando acabe toda esta situación y ya no tengamos a los niños y además esté mejor organizado, mejor regulado y tengamos más medios, pues esto solo puede ir a mucho mejor, ¿no?
En esta crisis, más allá del horror de todas las muertes, más allá del sufrimiento que ha causado, en un artículo usted, parafraseando a Albert Einstein, decía eso de que las crisis son la mejor bendición para hombres y países, puesto que permiten implantar progresos. Está claro que hace falta una crisis como esta para que acabemos de implementar algo que hace mucho tiempo que se viene reclamando, pero que en el día a día normal parece que éramos incapaces, ¿no? A ver, es triste decirlo, pero si no es por el coronavirus, en España la administración, como decía antes, parte de la administración seguiría sin dar este paso adelante a la modernización. Me preguntaba también, la pregunta anterior, aparte del teletrabajo, si las relaciones telemáticas, también por parte de los usuarios, se han activado. Pues claro que se han activado. Si uno está en casa confinado y no puede ir al ayuntamiento, no puede ir a su administración, como mínimo lo intenta. Y mucha gente se ha sorprendido de que cuando intenta presentar una instancia telemática, pues sí, la herramienta lo permite. Pero claro, todo esto, como dice el refrán, a la fuerza ahorcan, ¿no? Y yo creo que si no hubiera sido por esto, hubiéramos ido, pues como siempre va la administración, un poco a paso de tortuga y, desgraciadamente y al mismo tiempo, afortunadamente, pues esto ha sido un impulso definitivo que yo entiendo que ya no tiene marcha atrás. ¿Por qué la burocracia ha sido siempre tan difícil y tan incómoda para el ciudadano? Porque es que de verdad hay veces que uno piensa que está hecha a propósito para molestar y para que sea complicada, ¿no le parece? Sí, eso viene de, digamos, de una etapa histórica en la que la administración no tenía ese sentido de servicio público, ¿no? O de facilitar las cosas al ciudadano. Era pues una administración fuerte. El ciudadano, de hecho, se le llamaba el súbdito, ¿no? Es una palabra casi medieval, el súbdito, el del súbdito del rey, y todo lo que la administración pedía, el ciudadano religiosamente lo aceptaba. También la sociedad ha cambiado, la sociedad es más exigente. Ahora hay gente joven, evidentemente el ciudadano también tiene una evolución cronológica, ¿no? Desde el punto de vista de los estratos de edades. Y yo no veo a una persona de 20 años que dentro de 10 tendrá 30 y será un adulto, ¿no? O será un ciudadano que tendrá sus expedientes con la administración. Yo no me lo imagino haciendo cola, ¿no? Parece que se nos ha quedado congelada esa imagen, no hemos perdido la comunicación. No sé si sigue con nosotros el señor Almonacid. Parece que no. Parece que no, trataremos de recuperar esa comunicación. Pero bueno, Cristiano, me parecía interesantísimo lo que nos estaba contando y le iba a preguntar a continuación, ahora mismo, si conseguimos recuperarlo, es si realmente esa administración electrónica en estado puro la vamos a llegar a ver en un futuro próximo. Sí, todavía estoy de acuerdo que queda mucho por hacer. Es verdad que el COVID ha puesto las pilas a todo lo del teletrabajo. Yo me acuerdo que publiqué un artículo en esta línea en el Huffington Post finales de marzo, el 25 de marzo, hablando del teletrabajo para ahora y para después de la crisis sanitaria, y aquí hay que hacer un hincapié porque hemos aplaudido mucho a los sanitarios, a todas las personas que han estado en primera línea, a los farmacéuticos, a la policía, pero hay que recordar que muchos hemos podido teletrabajar por una rápida reacción de los equipos de informática y telecomunicaciones de las empresas que han dado todo los primeros días de esta pandemia para que todos podamos trabajar desde casa con seguridad para las empresas y seguridad para nosotros mismos de poder ejercer nuestra tarea diaria, y sé a ciencia cierta que han trabajado durísimo en todas las empresas para poder poner los medios, ¿no?, a los trabajadores. Así que nosotros tenemos que defender que el gobierno pierda el miedo, que imponga medidas el día de mañana para fomentar aún más el teletrabajo, para que las empresas que quieran ahora mismo recuperar la situación exactamente antes de la crisis sanitaria apuesten de verdad por el teletrabajo, porque es necesario. Hace falta dar ayudas al teletrabajo, no solo en una crisis como la que estamos viviendo, sino para que sea una realidad. Hay que modernizar nuestras empresas en esa dirección, porque además fomenta la conciliación familiar y es bueno para el medio ambiente que nosotros podamos algunos días, y no digo todos los días, trabajar desde casa. Fomenta que la conciliación familiar y mejora el medio ambiente. Esa es la dirección
aprender de la crisis. Yo sé que cuando hablamos de que esto es una oportunidad, a la gente que haya perdido a un ser querido, hablar de una oportunidad ahora tiene que ser tremendamente duro. Pero es verdad que las crisis llevan por detrás oportunidades y los ciudadanos tenemos que entenderlo como tal. Y creo que el teletrabajo es una de las cosas que han venido para quedarse. Perdóname porque hemos recuperado la comunicación con Víctor Almonacid. Señor Almonacid, se nos ha interrumpido justo la comunicación cuando yo iba a preguntarle si cree usted que en un futuro inmediato vayamos a tener una administración electrónica en estado puro, totalmente. Sí, sin ninguna duda, ¿no? Claro, esto, me preguntaba antes cuántos años llevo y de dónde me venía esto. Imagínese, hace 20 años, decir que la administración será electrónica. Claro, uno parecía que estaba diciendo poco menos que una barbaridad. En 2020 es mucho más fácil defender esto, pero incluso antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque ya tenemos ejemplos de administraciones totalmente electrónicas. El Ayuntamiento de Alcira, por ejemplo, donde yo trabajo, es una administración totalmente electrónica. El ciudadano, por supuesto, puede acudir presencialmente al ayuntamiento, pero el ayuntamiento no coge ningún papel del ciudadano, ni tampoco le exige ningún papel. Y la administración de puertas hacia adentro es totalmente electrónica. Y tampoco es un buen ejemplo o una buena práctica, pero tampoco es la única administración que es así. Por lo tanto, si ya hay administraciones, entidades públicas concretas que son electrónicas, lo único que tienen que hacer los demás es ponerse las pilas y también ser electrónicos porque se puede. Y entonces, si unos pueden, deberíamos poder todos, ¿no? Es una cuestión sobre todo de voluntad. No creo que haya problemas tecnológicos, porque hoy en día la tecnología existe. No creo que sea un proyecto caro, precisamente. De hecho, abarata, a partir de un corto medio plazo obtiene siempre un retorno, y luego pues no hay problemas legales porque la ley no solo lo permite, sino que incluso la ley invita y casi se puede decir que obliga, ¿no?, a que la administración sea electrónica, con lo cual estoy totalmente convencido de que en poco tiempo llegaremos a ese nivel. Lo que no le puedo decir ya es cuánto, si va a ser 1 año, 2 años, pero sí, la administración va a ser electrónica con toda seguridad. Pero será pronto, sin duda. Señor Almonacid, usted tiene 4.000 o 5.000 lectores diarios en su blog. Está claro que usted, por lo menos, está generando adeptos, ¿no?, hacia esta nueva sociedad informatizada y de la comunicación. Sí, bueno, lo del blog al principio surgió como una manera, ¿no?, de publicar contenidos, de difusión. Yo no sabía que eso podía tener el éxito que tiene ahora, porque 5.000 personas al día, la verdad es que son muchas. Y bueno, también, para no defraudar, sí que es verdad que me he generado una especie de estilo políticamente incorrecto, obviamente sin perder el rigor, y de alguna manera sí que reivindico con fuerza todos estos temas que defiendo desde hace años, y reconozco también que estoy aprovechando un poco la coyuntura en este momento para reivindicarlo con más fuerza que nunca, ¿no? Y bueno, parece sí que la gente ya empieza a verlo, y después de tantos años cada vez hay menos detractores. Bueno, y es verdad que es usted el Cristiano Ronaldo de esto de la informática, que los clubes, o sea, los ayuntamientos, a usted se lo rifan. Ha estado ya en San Lorenzo de la Laguna, ha estado en el Consejo Insular de Ibiza, ha estado en el Ayuntamiento de Picaña, bueno, ahora está en Alcira. ¿Qué pasa? ¿El año que viene le ficha un club diferente? No, bueno, La Laguna es, por cierto, es San Cristóbal, no San Lorenzo, pero... Eso es. No, yo básicamente estoy en el Ayuntamiento de Alcira. Lo que sí que es verdad que he hecho en los últimos años, porque claro, usted imagínese que lo que todo el mundo quiere hacer en su organización, en este caso en el Ayuntamiento de Alcira, usted ya lo tiene hecho desde hace varios años. Entonces, claro, por un lado es una satisfacción y es un mérito tremendo del Ayuntamiento, por supuesto no solo mío, sino del fantástico equipo que tengo, mis compañeros que son maravillosos, al final es un equipo, pero claro, sí que es verdad que de alguna manera queda un poco descompensado, como decía ya antes, que un ayuntamiento esté tan bien y los otros estén tan mal, ¿no? Entonces, no es que me haya ido del ayuntamiento, es que he utilizado una figura que tenemos los funcionarios, que es la comisión de servicios, que te permite irte 1 año, Tú no te vas de tu sitio, en realidad, lo que vas es en comisión de servicios por 1 año a otro sitio. Por ejemplo, el Consejo Insular de Ibiza fue 2017-2018, San Cristóbal de la Laguna en 2019, y durante ese periodo intento ayudarles lo más posible a encarrilar ese proyecto
y a compartir mi experiencia y mis conocimientos para poder ayudar a que otras administraciones, y no solo la mía, sean electrónicas. Pero realmente no es que trabaje en muchos sitios, es que tengo mi cuartel general, digamos, en el Ayuntamiento de Alzira, y luego, pues como nosotros afortunadamente estamos, la verdad es que muy bien, pues bueno, de vez en cuando me voy a otro sitio, no sé si lo voy a volver a hacer, porque la verdad es que cada vez me da más pereza, y ahora con lo del coronavirus, lo de trasladarme, pues no sé si lo haría, ¿no? Pero bueno, hemos utilizado esto de la comisión de servicios y la verdad es que muy satisfecho porque me ha permitido aportar las mismas cosas en otros sitios, ¿no? Pero bueno, luego siempre al final acabo volviendo a Alzira, que es mi ayuntamiento y donde más a gusto también me siento. Pues enhorabuena al Ayuntamiento de Alzira, en Valencia, por ser pionero en este sentido, y don Víctor Almonacid, muchísimas gracias por difundir ese conocimiento a todos los ayuntamientos. Ojalá llegue a los más de 8.000 de toda España, porque a fin de cuentas será un beneficio no solamente para la Administración, sino para todos nosotros, para los ciudadanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Gracias por la invitación. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, Carlos, vosotros también estáis teletrabajando y me imagino que también apostando por ello, ¿no? También, sí. Estaba hablando de la administración pública y hay que recordar que la administración pública lleva por lo menos 20 años trabajando en la administración electrónica, en la digitalización. Y se ha avanzado muchísimo. Las administraciones más grandes tienen todos sus procedimientos digitalizados y todos se pueden hacer por Internet. Se obligaba a que se pudieran hacer por Internet ya en la Ley 11 de 2007. Es decir, que esto viene muy de atrás. Pero es verdad que a la Administración a veces pues, le cuesta asumir los cambios, especialmente cuando son cambios profundos. Y entonces yo creo que en el punto que estamos ahora, aunque las cosas se pueden hacer a través de Internet, no siempre resulta fácil. Y entonces yo creo que hay dos cuestiones que son las más importantes en ese sentido. Una es que digitalizar un procedimiento no es llevarlo del papel al digital, sino pensarlo en digital, porque en el entorno digital no necesita los mismos pasos que en el entorno físico, con papeles y con documentos que van de un lado para otro, sino que tiene que ser el propio sistema el que esté garantizando que los expedientes se resuelven de una manera más ágil. Y por otra parte, creo que lo más importante también es que la administración pública le ha costado más que a la empresa privada dar con la tecla de la usabilidad, hacerlo sencillo. Entonces nos piden un certificado, estamos instalados en nuestro navegador, o que pongamos el DNI electrónico que no sabemos ni dónde se mete, o no recordamos la clave porque nos la dieron hace 4 años cuando lo renovamos. Es decir, todas esas cuestiones de identificación y de hacer todos los pasos y tal, esto no se ha cuidado tanto como se ha cuidado, por ejemplo, en la banca electrónica, que la mayoría de la gente ya la utiliza a través de la web o a través de una aplicación y puede hacer transferencias, consultar esos extractos, hacer todas sus operaciones. Y si lo puede hacer de manera ágil la banca, pues también lo puede hacer la administración. Pero nos falta un poquito eso de la experiencia de usuario, de la usabilidad. Y respecto al teletrabajo, yo creo que sí, que ha llegado para quedarse, que no todo, porque tampoco vamos a pasar ahora de la nada al todo sin pasos intermedios, pero sí creo que hay mucha gente que no había probado, por ejemplo, las herramientas de videoconferencia para hacer reuniones, porque le parecía que era poco cercano o que no se podía hacer bien, y ha comprobado que, si no todas, muchas de sus reuniones, por ejemplo, se pueden hacer por videoconferencia, ahorrando muchísimo tiempo de desplazamiento, muchísimo tiempo de espacio de salas, muchísimas horas en coche, y que es mucho más eficaz y que se puede hacer, encadenar varias reuniones sin tener que desplazarse, que es mucho más eficiente para todos. No va a ser todos, pero fijaos que esto también tiene unas derivadas, por ejemplo, en la vertebración territorial. Gente que se ha concentrado mucho en los últimos años, por ejemplo, en la ciudad de Madrid o en las ciudades de alrededor, y que le gustaría a lo mejor vivir en una casa más lejos, con una parcela o con más espacio, y que no porque, oye, tener no que lo hacen por los traslados, los atascos es y un todo rollo. eso. Pero si solo tienes que ir a lo mejor 2 días a la semana a la oficina, pues a lo mejor sí que haces ese esfuerzo esos 2 días, y los otros 5 días de la semana puedes estar más alejado. ¿Y eso qué permite? Pues la vertebración territorial, la repoblación de los sitios despoblados, es decir, que puede tener unas implicaciones estupendas a medio y a largo plazo, que lo iremos viendo. Lo hemos visto en esta pandemia, insisto, más allá del drama sanitario y de la crisis económica, hemos visto carreteras vacías, carencia de atascos, mejora para el medio ambiente, capacidad de trabajar desde casa, mayor rendimiento. Yo la verdad es que, vamos, creo que el teletrabajo ha avanzado más que la administración electrónica, porque no es fácil montar una administración electrónica en 3 meses, es decir, los ayuntamientos que tenían los deberes hechos habrán podido seguir funcionando de forma telemática, otros ayuntamientos
ahora mismo tienen que poner los medios para que en un futuro, si volviera a haber un rebrote, y esperemos que no, estar mucho mejor digitalizados. Pero a todos los españoles, cuando hablamos de la administración electrónica, y lo mencionaba anteriormente el secretario del ayuntamiento, siempre pensamos en la agencia tributaria. Ahí es donde han hecho todos los deberes los gobiernos en materia de administración electrónica. No he visto más facilidad para poder presentar la declaración de Hacienda que en cualquier otra engorrosa, administración pública. Es decir, si algo funciona bien electrónicamente en el Estado, es recaudar impuestos. Sí, sí. Porque si vas a la sanidad, tenemos un déficit muchas veces para que tu historial médico lo puedan consultar un médico en otra comunidad autónoma si tienes un problema. Tenemos ahí todavía mucho camino por recorrer para mejorar la digitalización, incluso dentro de la propia administración. Ya no hablo que puedas acceder a ello electrónicamente, pero tenemos ejemplos muy claros en esta pandemia. Los centros de salud se han puesto a llamar a las personas que tenían cita para determinadas cosas, el poder ahorrarte la visita, si es un medicamento que vas de forma recurrente todos los meses a solicitar una receta, que pudieras conseguir la receta sin necesidad de acudir al propio centro de salud. Ahora ya existe la receta electrónica. ¿Sí? No, pero muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando te hacen un análisis de sangre, si está todo bien, ¿por qué me obligas a visitar el centro de salud para decirme está todo perfecto? Si sabemos que nos puede ahorrar un viaje, si el doctor se pone en contacto conmigo de forma telemática y me dice que tus análisis están perfectos, nos ahorramos tiempos de los ciudadanos, con lo cual aquí la lectura tiene que ser mucho más amplia. Quiero decir, si de toda esta crisis hemos visto que hay cosas que se pueden mejorar, que hagan ese ejercicio de lecciones aprendidas y lo implanten el día de mañana. Porque no hay cosa que cabrea más que pensar que una crisis que sea tan dura como esta, que han muerto muchísimas personas, no sirvan luego para nada. Porque lo vimos en la crisis de 2008, la crisis económica, que afectó a España duramente, que nuestro modelo productivo no era realmente efectivo, que nos basábamos mucho en el turismo y en el ladrillo y teníamos que ser más competitivos a nivel europeo. ¿Qué ha pasado? Que después de la crisis de 2008 estamos en 2020 y las famosas reformas estructurales para que España fuera mejor se quedaron en un cajón y España sigue dependiendo de turismo y del ladrillo y no somos competitivos a nivel internacional en otros sectores que deberíamos ser y apostar por ellos, el I+D, en la industria y tal. Con lo cual, las crisis tienen que servir para leer y mejorar. Y el tema del teletrabajo, sinceramente, si no apostamos por ello para modernizar nuestro país ahora mismo, cuando hemos visto que la situación lo requiere, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entonces, yo me alegro de que la Administración tome nota, porque la Administración electrónica es sin duda el futuro. Y hay ayuntamientos con bastante presupuestos, por ejemplo, que todavía siguen en el pasado, todavía siguen en el papel. Y ya, por terminar, los portales de transparencia de los ayuntamientos se los tienen que hacer mirar, porque eso no es transparencia de información hacia los ciudadanos, porque tú buscas una información, pinchas en un enlace y te dan un PDF de 120 páginas, que el ciudadano no va a poder leer las 120 páginas para buscar determinada información, con lo cual hay que ir al Open Data, los datos abiertos, para que los ciudadanos tengan la información en sus manos y cuanto más información tenga el ciudadano, sin duda nos va a ir mejor políticamente hablando en nuestro país. Es la gran apuesta y ha venido a consecuencia de una pandemia y de una crisis, el teletrabajo y la mejora en la administración electrónica. Pero lamentablemente el dato más relevante de esta crisis ha sido la del sufrimiento por la enfermedad y el horror de los fallecimientos, muchísimos de ellos en residencias. Y no podemos olvidar que el máximo responsable de las residencias de ancianos es Pablo Iglesias, un hombre que está utilizando ese tema como arma arrojadiza política, tratando de disipar todo tipo de responsabilidades. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El
Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.